A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y como cada viernes ya tenemos nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Nos acompaña Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a conversar precisamente indicadores que está elaborando el IPE, ¿no? El índice de competitividad regional, pero vamos a centrarnos en el tema de la salud. Qué gusto saludarte, Teodoro, muy amable. Igualmente, Gracias. José, buen día. ¿Qué están arrojando estos indicadores en salud, ¿no? Que siempre es importante para poder medir un poco cómo andan las regiones, ¿no? Y cuál es el principal déficit de atención, sobre todo en el sector salud, un sector gravitante. Sí, a ver, últimamente hemos estado hablando bastante de los efectos de la alta inflación y también del bajo crecimiento, ¿no? A nivel macroeconómico, pero esto, digamos, tiene otra cara de la moneda, ¿no? Eso tiene también otra forma de poder evaluarlo. Porque usualmente cuando se producen, digamos, estos periodos de alta inflación y bajo crecimiento, lo que también estamos observando es de que se limita bastante la capacidad del país en proveer, digamos, mejores condiciones sociales para que la población pueda desarrollarse de una manera mucho más integral, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la salud, ¿no? Donde hemos visto de que por primera vez en casi una década la desnutrición crónica infantil ha aumentado en el 2022 y bueno, también se ha registrado un incremento fuerte de la anemia infantil, ¿no? Y acá el canal es bien directo, ¿no? Es decir, si es que tienes un entorno donde los precios suben cada vez más y los sueldos no crecen al mismo ritmo, es cada vez más difícil para los hogares poder acceder, digamos, a una nutrición adecuada que le provea a los niños y a las niñas un desarrollo en óptimas condiciones, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el resultado a nivel nacional te da una cifra, digamos, ¿no? De aumento de la desnutrición crónica de 11.5 a 11.7% entre el 2021 y el 2022, y en el caso de la anemia tenemos un aumento de alrededor de 39% a 42%. Entonces, en general, ahí a nivel agregado estamos viendo, digamos, un incremento de más o menos entre un punto o 2 puntos porcentuales, digamos, en el caso de la anemia, perdón, en el caso de la desnutrición crónica, y en el caso de la anemia vemos un aumento de casi 4 puntos porcentuales. Pero ese aumento es mucho mayor en algunas otras partes del país, ¿no? Y si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con los niveles prepandemia en el 2019, frente al 2019, ¿no? Es decir, 2022 frente a 2019, vemos por ejemplo que en el caso de la anemia, 16 de 25 regiones tienen tasas de anemia infantil mayores a las que se registraban en el 2019, ¿no? Y ahí hay casos bien preocupantes, como por ejemplo el caso de Ucayali y Loreto, ¿no? Que han registrado, Huánuco también, ¿no? Que han registrado un incremento de de más de 10 puntos porcentuales, y ahora sus tasas de anemia infantil están por encima del 60%. No, o sea, ese, digamos, es como que uno de los resultados más, pero más preocupantes que estamos observando, porque no solamente, digamos, hay regiones en las que no se está mejorando de manera continua, sino que ya más bien hay regiones que están deteriorándose cada vez y cada vez más, ¿no? Y eso evidentemente tiene una serie de repercusiones, ¿no? Porque personas, o bueno, niños y niñas que crecen, digamos, con desnutridos, que crecen con anemia, no, lamentablemente no van a poder a futuro desarrollarse de la mejor manera, por ejemplo, en el ámbito profesional, ¿no? En el campo laboral, ¿no? Entonces vemos de que en esas regiones por lo menos se está generando retrocesos bastante importantes, justamente por digamos, por este deterioro en la capacidad que ha tenido el país para poder brindar las condiciones adecuadas ¿Y en ese esto sentido, ¿no? obedece a la falta de recursos o a la falta de gestión? Es una mezcla de ambos, ¿no? Es una mezcla evidentemente de ambos, porque, por ejemplo, en el caso de la desnutrición crónica, ¿no? Que, digamos, ahí también hemos visto de que en 11 de las 25 regiones se registran tasas mayores a las que tenías en el 2019. No solamente es un tema, por ejemplo, de la adecuada nutrición que deben tener en las casas, ¿no? En los hogares, sino que muchas personas, muchos niños, se alimentan justamente en estos programas que ofrecen los colegios, por ejemplo. Y ahí lo que hemos visto, por ejemplo, es que también se ha registrado una reducción fuerte del presupuesto respecto, digamos, del año 2021 con respecto al 2022, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hemos visto que se han reducido bastante los recursos, y no solamente se han reducido los recursos, sino que también
también se registró menores niveles de ejecución de esos recursos, ¿no? Digamos, no solamente tenías menor presupuesto, sino que el menor presupuesto también lo ejecutaste de una peor manera, ¿no? Entonces, ahí estoy hablando específicamente del programa de alimentación nacional, ¿no? Del programa de alimentación escolar. Ese es donde, digamos, ahí se observa, digamos, por el tema de la baja ejecución, de que ha habido no solamente menores recursos, sino de que también ha habido una gestión relativamente ineficiente para poder ejecutar ese dinero que debería haberse traducido, digamos, en una mejor alimentación de los niños, ¿no? O sea, un poco para establecer un comparativo, ¿no? Veníamos de una otra manera enfrentando el tema de anemia y desnutrición infantil con relativo éxito en los últimos años, ¿no? En realidad, esto ya es un desplome en este trabajo que se ha venido haciendo. Es básicamente revertir una parte del avance que hemos tenido durante la última década, ¿no? En el caso de la desnutrición, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que en algunas regiones como Huancavelica, ¿no? Que es la que tiene la tasa de desnutrición más alta a nivel nacional, con alrededor del 30% más o menos de los niños, ¿no? De menores de 5 años. 30% Sí. de niños desnutridos en Huancavelica. En Huancavelica, digamos, básicamente tienen los mismos niveles de desnutrición que del 2017. En los últimos 6 años se ha mantenido básicamente en alrededor de esa tasa, de 30%. ¿No? Entonces, ya lo que estamos viendo a nivel nacional está reflejando justamente estas cosas que ocurren a nivel regional, ¿no? Que hay regiones que básicamente están estancadísimas, ¿no? En esos niveles altos, ¿no? De desnutrición, ¿no? Lo mismo también ocurre, por ejemplo, en el caso de la anemia, ¿no? Puno, por ejemplo, que es la región que tiene la mayor tasa de anemia, si bien es cierto, registra, digamos, una mejora chiquitita, ¿no? 0.5 porcentuales, tiene tasas de anemia infantil por encima del 60% ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, en general, lo que estamos viendo a nivel nacional es una serie, digamos, de estancamiento que se genera justamente porque hay regiones que no están avanzando lo suficiente, ¿no? Y ahora ya estamos viendo ese resultado, digamos, con mayor claridad en el 2022, ¿no? Esto es en el caso de anemia y desnutrición. ¿Qué otros servicios están siendo afectados por esta poca capacidad, esta poca presencia de Estado, esa poca presencia de previsión para mirar el tema de salud? Sí, básicamente esos son los indicadores, digamos, en el ámbito infantil, ¿no? En el ámbito de desarrollo infantil, que son los que más hemos visto, digamos, lo que el tiene mayor retroceso. impacto. Y también, digamos, en los que nosotros vemos que son los más relevantes, digamos, si es que nos ponemos a pensar en el futuro, ¿no? Porque usualmente estamos viendo de que no solamente el problema es de que la desnutrición crónica o la anemia infantil es alta, sino de que esto te genera, digamos, consecuencias a largo plazo. ¿Cómo repercute esto? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros miramos las tasas de desnutrición, ¿no? Que tenían estas regiones hace, no sé, por lo menos una década, y las comparamos con los niveles, por ejemplo, de rendimiento escolar actuales, ¿no? De las regiones, vemos justamente que los que tenían mayores niveles de desnutrición o anemia, ¿no? O digamos de pobre desarrollo para las condiciones, pobres condiciones de desarrollo infantil, son también aquellas regiones que tienen actualmente muy pocas personas trabajando, ¿no? Muy pocas personas, digamos, con estudios superiores, muy pocas personas o muy pocos niños o muy pocas personas con rendimiento escolar adecuado, ¿no? Entonces, es un tema que se va, digamos, generando efectos ya generacionales prácticamente, ¿no? Entonces, ese digamos que es uno de los elementos que más importa, por ejemplo, que más nos preocupa por las repercusiones que trae, digamos, a mediano plazo. Y no solamente es ese términos de, digamos, de inserción o de mejora, ¿cómo se le dice? De mejora en las capacidades, ¿no? Claro. También es un tema de productividad, ¿no? Hay unas investigaciones del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, ¿no? Que estimaban en el 2011 que este tema de desnutrición le costaba al país alrededor de 11.000 millones de soles, ¿no? En términos de productividad, ¿no? Que es una cifra para nada baja, ¿no? Es alrededor de 2 puntos del PBI que se están perdiendo, digamos, por el hecho de que no hay un adecuado proceso o no hay adecuadas condiciones para que los niños y las niñas puedan desarrollarse con su mayor potencial, ¿no? Evidentemente. ¿Esto qué significa, Teodoro? Que los programas sociales también están siendo ineficientes. Esto, digamos, es difícil poder decir, digamos, se debe a tal factor, ¿no? Pero se están registrando varios factores a la vez, ¿no? Has tenido, digamos,
un tema de deficiencia en la ejecución de los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez también hay que recordar de que ha sido un entorno para las familias y para los hogares de choques adversos, ¿no? O sea, has tenido la pandemia primero, después has tenido la crisis política, la incertidumbre política del 2021, la que sigue todavía hasta ahora. Después has tenido el repunte de la inflación del 2021 y 2022, ¿no? Sobre todo en el caso de los alimentos, eso ha encarecido básicamente todo el acceso, por ejemplo, a proteínas, ¿no? Proteínas que son, digamos, una fuente esencial para que los niños puedan crecer, digamos, cognitivamente, puedan tener un mejor desarrollo, ¿no? Físicamente también, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente hay una parte que es muy pero muy difícil de controlar, que tiene que ver, digamos, con estas condiciones de precios, con estas condiciones de la economía, pero en donde sí ha habido, digamos, margen para poder controlarlo, es donde también hemos visto que no se ha hecho nada por brindar las mejores condiciones de gestión pública, ¿no? Para poder revertir o aliviar esta problemática, ¿no? Ahora, estos resultados del índice de competitividad regional INCORE que ustedes están trabajando, ¿va aparejado también con las cifras que se mostraron hace unas semanas sobre pobreza y pobreza extrema, sobre pobreza monetaria? Evidentemente, uno de los principales determinantes de la desnutrición crónica, por ejemplo, a nivel regional, es la pobreza, ¿no? Entonces, hay una relación bien estrecha, digamos, entre aquellas regiones que son más pobres y a la vez también las regiones que son menos competitivas, ¿no? Es, digamos, es una misma moneda que tiene diferentes caras, ¿no? Por un lado, digamos, si no crecen las regiones o si las regiones no ofrecen condiciones suficientes como para hacer una plataforma que impulse el desarrollo de las personas, de los hogares, de las empresas, ¿no? Desde que nacen hasta, digamos, que se insertan en el mercado laboral, es evidente que van a tener también mayores dificultades para poder salir de la pobreza, para poder, digamos, insertarse en empleos que les permitan justamente alcanzar mejores niveles de bienestar, ¿no? ¿Por qué te preguntaba esto? Porque Cajamarca, de acuerdo a la cifra de pobreza monetaria, es la región más pobre. Entonces, ¿esto también va aparejado con esos resultados en el caso de Cajamarca? Sí, Cajamarca está, digamos, en el top 3, top 5 de las regiones que, por ejemplo, en el caso de salud, tienen los peores indicadores, ¿no? Tiene, por ejemplo, una de las tasas más altas también de desnutrición crónica, una de las tasas más altas también de anemia infantil, ¿no? Entonces, ahí se ilustra con claridad, ¿no? De que hay un círculo lamentablemente vicioso, ¿no? De poca competitividad, poco desarrollo infantil, o sea, mejor dicho, poco desarrollo infantil que produce poca competitividad que al final deriva, digamos, en mayores niveles de pobreza en esas regiones, ¿no? Ahora, en este estudio que ustedes están elaborando de índice de competitividad regional, ¿no? ¿Dónde están más marcados estos índices de desnutrición y anemia, ¿no? ¿Costa, sierra o zona de selva? Hay una mezcla de ambos, principalmente en la sierra es donde estamos viendo las tasas más altas, le comentaba por ejemplo el caso de Huancavelica, ¿no? Pero en la selva también hemos visto un deterioro bastante marcado, ¿no? Ucayali y Loreto, por ejemplo, registran ya tasas de anemia por encima del 60%, ¿no? Pero evidentemente está principalmente concentrado en la sierra, en las zonas altoandinas, ¿no? En las zonas altoandinas del centro y del sur del Perú, ¿no? ¿Cómo afecta esto también siempre en el panorama económico, el tema del cambio climático, todo esto desorden que hay en el clima para la agricultura y sobre todo para la subsistencia familiar, considerando que en estas zonas mucha gente se dedica a la agricultura familiar, que es la agricultura de subsistencia? Sí, hay una relación pero bien estrecha, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita, lo estamos viendo prácticamente ahora. La producción agropecuaria ha caído alrededor del 14% en abril, la producción agrícola cayó casi 20% en abril también. Entonces, ¿a qué se debe esto? Buena parte de lo que dice el Midagri que ha ocurrido es de que se han caído los rendimientos porque no tuvimos lluvias o tardaron las lluvias en llegar a fines del año pasado, ¿no? Y eso fue consecuencia o es consecuencia claramente de este cambio climático que estamos viendo a nivel global. Y ahora que se ha anunciado ya prácticamente que con mayor fuerza, ¿no? O con mayor claridad el tema del fenómeno del Niño, esa situación de estrés hídrico y de déficit de lluvia es probable que también se repita este año. Entonces,
lo que vamos a ver es nuevamente de que como la gran mayoría, ¿no?, de personas, o mejor dicho, de cultivos, ¿no?, que se realizan en las zonas altoandinas dependen básicamente de las lluvias para poder, digamos, iniciar las campañas de siembra. Básicamente vas a tener un efecto bastante fuerte, sobre todo en aquellas familias que dependen de la agricultura familiar, como mencionas, ¿no?, que no son pocas, ¿no? Alrededor de 1 de cada 4 personas a nivel nacional depende de la agricultura, ¿no? Entonces, si es que cae la producción del sector del cual más dependen las personas laboralmente en el Perú, tienen menos ingresos y por lo tanto esos menos ingresos repercuten justamente en la capacidad que van a tener esas familias para proveer condiciones adecuadas de desarrollo para los integrantes de sus hogares, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo, por ejemplo, es el caso de los niños, ¿no?, en donde estamos viendo que claramente las condiciones económicas, las condiciones productivas, ¿no?, sumado, digamos, a esas anomalías climáticas o esos factores climáticos adversos, no le están dejando la tarea para nada fácil, sobre todo a las familias que están en la zona sur, ¿no?, y en la zona de la sierra del país, ¿no? Un resultado poco alentador. Si un poco extrapolamos a lo que hace unos días comentábamos, ¿no? Si con el nivel de crecimiento que tenemos, 2.3, unos consideran 2, ¿no?, de acuerdo a las últimas proyecciones de incluso el propio Banco Mundial, que nos costaría, ¿no?, para volver a los niveles prepandemia en cuanto a pobreza, nos costaría 2 décadas. Así como estamos en este nivel de crecimiento, para derrotar anemia y desnutrición, ¿qué tiempo nos tomaría? Es un ejercicio que sería bastante interesante de desarrollarlo, pero en general, como estamos viendo de que si nos va a tomar ya 3 décadas prácticamente volver a eso, a los resultados de pobreza, ¿no?, que teníamos antes de la pandemia, con un nivel de crecimiento por debajo del 2%, básicamente también vamos a ver, digamos, un tiempo muy pero muy similar en el caso de los otros indicadores que están muy correlacionados con la pobreza, como por ejemplo la desnutrición crónica, ¿no? Digamos, creo que es un llamado de atención, ¿no? Es un llamado de alerta para que en realidad las diferentes estrategias que desarrolla el gobierno sean, digamos, no solamente reformuladas en algunos casos, ¿no?, porque ya básicamente estás entrando en un escenario ya no de continuo avance como lo teníamos hasta hace algunos años, sino que ya estamos viendo retrocesos importantes en algunas regiones, ¿no? O sea, que una región tenga prácticamente en los últimos 3 años un aumento de casi 12 puntos porcentuales, ¿no?, en los niveles de anemia infantil. Ni siquiera se estanca, retrocede. Exacto, estás ya básicamente revirtiendo buena parte del avance que has tenido en las últimas 2 décadas, gracias evidentemente a todos los recursos públicos que ha generado el crecimiento y todo lo demás, ¿no? Pero lo que demuestra justamente es de que no solamente vas a tener recursos, sino de que también las personas más preparadas, ¿no?, estén a cargo de diseñar, implementar y focalizar adecuadamente esas estrategias para que lleguen justamente a quienes más lo necesitan. Y sobre todo ahorita en estas regiones en donde es clarísimo, ¿no? O sea, uno puede identificar qué regiones son las que están peor. Ahí deberían en todo caso destinarse mayores recursos probablemente, pero no solamente eso, sino que también promover, digamos, el diseño de estrategias que estén, digamos, particularmente adecuadas para esta situación mucho más débil, mucho más problemática que tienen, digamos, estas regiones que ahorita son las que más han retrocedido, ¿no? Muy interesante la información que nos está proporcionando y entiendo que el índice de competitividad regional que está elaborando el IPE va a traer también otras aristas, ¿no? El tema de educación, el tema de desarrollo de capacidades, infraestructura, etcétera, Sí, el, etcétera. el, el- el INCORE tiene bastantes Así, pilares, tiene seis así es. pilares de análisis, ¿no? Pero, digamos, hay aspectos que tienen que ver con el entorno económico, ¿no? Así El es. entorno laboral, la parte de infraestructura, la parte de instituciones, que también es muy importante, la parte de educación, la parte de salud, ¿no? Entonces, esos resultados ya, digamos, van a salir pronto, ¿no? Estamos esperando que hacia fines del mes podamos volver acá y contarles a ustedes cuáles son las regiones que más han podido avanzar en términos de competitividad y las que, digamos, han tenido resultados no tan alentadores, ¿no? Pero ya nos has ayudado bastante con darnos estos primeros indicadores en respecto al tema de anemia y de nutrición infantil. Yo te Sí. agradezco como siempre, Teodoro, por atender siempre la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre. Un gusto, José. Estuvo con nosotros Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico.
Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.